Número 10. Manuscritos venenosos. 3 manuscritos venenosos del Renacimiento fueron descubiertos recientemente en la biblioteca de una escuela. Un equipo de investigadores de la Universidad del Sur de Dinamarca encontró 3 manuscritos en la colección de libros raros de la biblioteca de su escuela que son tóxicos al tacto. Estos libros no contienen recetas de veneno o hechizos que puedan matar a la gente, pero sus propias páginas son las que las matan. Los investigadores pusieron los 3 manuscritos bajo un microscopio de rayos X y encontraron restos de arsénico verde. La razón por la que los libros habían sido llevados al laboratorio de rayos X en primer lugar era porque estaban cubiertos de una capa de pintura verde que hacía casi imposible leerlos. Pensaron que podrían usar su equipo especial para mirar lo que se estaba horneando en la tinta antigua. Estaban pensando en calcio o hierro y no en arsénico venenoso. El arsénico es uno de los venenos más mortales del mundo. Es un elemento natural que se encuentra dentro de la corteza terrestre y se vuelve mortal cuando se expone al hidrógeno y al oxígeno. También es único porque su toxicidad no disminuye con el tiempo. Las páginas recubiertas de arsénico en la Edad Media seguían siendo tóxicas hoy en día. Estos libros son tan peligrosos que con solo pasar sus páginas y chuparte el dedo podrías enfermarte. Pero en primer lugar, ¿cómo llegó el arsénico a los libros? Los investigadores dicen que todo tuvo que ver con la popularidad de la pintura victoriana llamada Paris Green. Simplemente estaba cargada de arsénico y los pintores la usaban en toda la Inglaterra victoriana para crear obras maestras porque nadie se daba cuenta que era veneno. Algo de Paris Green debe haber sido salpicado en estos libros históricos. Luego fueron almacenados en la biblioteca y nadie se dio cuenta de que eran potencialmente fatales. Número 9. El libro de la carne. Según los propios investigadores de Harvard, poseen un libro encuadernado en piel humana. El libro se llama Los destinos del alma y se publicó en la década de 1880. Las pruebas realizadas en el libro han confirmado con un 99% de certeza que está encuadernado completamente con carne humana seca. El libro se encuentra en la biblioteca Houston de Harvard desde la década de 1930 y originalmente fue donado por un individuo misterioso que dejó una nota con él. La nota explicaba que el libro estaba encuadernado en pergamino de piel humana. Insiste en que si uno mira lo suficientemente de cerca la portada del libro, puede ver los poros de la piel. Está envuelto en piel humana porque el libro mismo trataba sobre el alma humana. Se suponía que era poético, el alma humana envuelta en piel humana, pero al final terminó siendo espeluznante. Sin embargo, la parte más espeluznante es que los libros han sido encuadernados con piel humana desde al menos el siglo XV. Era bastante común y se hacía como una forma de conmemorar a los muertos. El propietario anterior del libro de los destinos del alma supuestamente obtuvo la piel para la venda de la espalda de una paciente mental después de que ella muriera en un derrame cerebral. Cuando su cuerpo no fue reclamado, tomó un poco de la piel para sí mismo. A partir de ahora, es el único libro encuadernado oficialmente en piel humana en cualquiera de las bibliotecas de Harvard. Había 2 libros antes que se pensaba que estaban encuadernados en carne humana, pero resultaron estar encuadernados en piel de oveja. Número 8. Galdrabok. Galdrabok ciertamente no es el grimorio más famoso de la historia, pero es uno de los libros de magia más antiguos y aterradores que existen. Es de Islandia y es uno de los únicos documentos sobrevivientes que data de las prácticas ocultas de la isla a finales de la Edad Media. El grimorio pinta una imagen única de las extrañas tradiciones mágicas de Islandia, enterrando en gran detalle sobre cosmología, dioses arcaicos y cómo lanzar hechizos. El libro fue escrito alrededor de 1550 y traducido al inglés 400 años después por Stephen Flowers en 1980. El libro muestra exactamente cómo los islandeses usaban runas y sigilos mágicos para realizar magia. También había runas vinculantes y bastones mágicos. La mayor parte de la magia islandesa estaba oculta en patrones muy complicados de sigilos y runas, muchos de ellos manipulados por cualquiera que los dibujara para mantener sus hechizos en secreto. Dentro del grimorio hay copias de estos hechizos. Los hechizos fueron recopilados por aproximadamente 4 escribas que trabajaron durante unos 100 años en un libro completo de magia. Una escriba escribió los primeros 10 hechizos y luego el libro pasó a otro escriba para que agregara más hechizos, y esto continuó hasta el siglo XVII. El libro, completamente único y diferente a cualquier otro libro de hechizos, pasó de una organización a otra hasta que finalmente fue entregado a la Academia de Ciencias de Estocolmo, donde permanece bajo llave hasta el día de hoy. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 7. Reconstruyendo el libro de los muertos. El Museo Thyssen de Antigüedades Clásicas de la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda, catalogó un fragmento del libro egipcio de los muertos. Subieron la antigua pieza de papiro a una base de datos en línea para que todos lo comprendieran. Y fue entonces cuando los historiadores del Museo Getty de Los Ángeles vieron las imágenes y se dieron cuenta de que tenían un fragmento muy similar. Tomaron su propio fragmento del libro de los muertos y lo combinaron perfectamente con el fragmento de Nueva Zelanda. De alguna manera, este manuscrito de 2300 años de
antigüedad, fue partido por la mitad y luego separado por el mundo entero. Alison Griffith de la Universidad de Canterbury dijo que aunque hay un pequeño espacio entre los fragmentos, la escena encaja perfectamente. Los fragmentos están cubiertos de jeroglíficos y escritura hierática, y una vez formaron parte de un pergamino utilizado como guía para el difunto reciente. Este era el libro de los muertos oficial, y muchos como él se usaban en todo el antiguo Egipto para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino al más allá. Los libros detallaban los suministros, las ofrendas y los sirvientes que uno necesitaría para llegar al otro lado. Número 6. El libro de Urantia. El libro de Urantia está lejos de ser antiguo, escrito en algún momento entre 1924 y 1955 en Chicago. Nadie está completamente seguro de quién escribió el libro, solo que su autor es considerado de muchas cosas diferentes por muchas personas diferentes. El libro ha sido elogiado por sus interesantes aspectos científicos y religiosos, su absurda extensión de más de 2000 páginas y es puro misterio. Sin embargo, mucha más gente ha denunciado el libro como una obra de absoluta locura. El mayor problema con el libro es que hace muchas afirmaciones absolutamente salvajes. Primero representa el mundo como un lugar llamado Urantia, no la Tierra, y dice que su propósito es unir todas las religiones del mundo bajo un mismo paraguas de ciencia, filosofía y comprensión. Hay mucha ciencia en el libro y supuestamente toda ella fue regalada al autor por seres celestiales del más allá de las estrellas. Pero todos estos años después, casi toda la ciencia está equivocada. Los supuestos hechos declarados en el libro se basan en teorías locas de la década de 1920. Ahora sabemos que casi todo lo escrito está mal, descartando de inmediato cualquier noción de que el conocimiento fue impartido por seres celestiales. Aún así, el libro es un clásico bastante popular, y lo ha sido durante décadas. Es extraño porque, a diferencia de muchos grupos religiosos marginales, la Fundación Urantia no hace publicidad, aboga ni discute nada en público. Es todo bastante secreto y sus lectores parecen aumentar cada año. Número 5. Códice Rojonc. El Códice Rojonc es uno de los manuscritos más misteriosos del mundo entero. Tiene 448 páginas llenas de ilustraciones y fue escrito en un idioma desconocido por un autor desconocido. Originalmente se descubrió escondido en la Academia de Ciencias de Hungría en el siglo XIX. Se cree que el libro fue uno de los 30.000 donados por un rico húngaro llamado el conde Gustav Vatiani en 1838. Nadie tiene idea de dónde obtuvo el libro el conde o si sabía que estaba en la colección de libros que donó a la academia. Incluso hoy el códice es desconcertante. Algunos académicos lo han atribuido a nada más que un engaño, mientras que otros creen que es genuino y ha pasado años tratando de descifrarlo. El análisis del artículo sugiere que fue escrito aproximadamente alrededor del siglo XVI o hace 500 años, pero desafortunadamente no parece haber ninguna forma de obtener una fecha adecuada. Podría haber sido escrito antes o podría haber sido escrito tan recientemente como en el siglo XVII. Ha habido muchos intentos extraños de decodificar el código del libro desde que se escribió. Un erudito húngaro trató de darle la vuelta y decodificarlo, ya que pensó que era una especie de sumerio al revés vinculado al latín, pero a lo largo de los años nadie lo ha decodificado. Tampoco sabemos qué intentan mostrarnos las ilustraciones. Hay dibujos de castillos, reyes e incluso una crucifixión. Número 4. The Smithfield Decretals. The Smithfield Decretals es un antiguo manuscrito de la época medieval, una obra extraña con algunas ilustraciones muy extrañas. El manuscrito en sí no es realmente tan raro. Es una colección de obras de derecho encargadas por el Papa Gregorio IX y producidas en el año 1230. Son una copia de las decretales originales hechas muy probablemente a principios del siglo XIII en algún lugar de Francia. En aquellos días, la gente tenía que copiar todo a mano. El libro había sido copiado a través de una escritura laboriosa, con espacios en los márgenes de texto. Esto fue hecho a propósito por los escribas franceses, para que los futuros propietarios del libro pudieran escribir sus propias notas personales. Ahí es donde se dibujan las extrañas ilustraciones en los márgenes del libro. Lo más probable es que llegó a Inglaterra, fue comprado por alguien en Londres, que luego pagó a ilustradores para llenar hasta el último margen con ilustraciones curiosas. Las imágenes son tan raras que nadie sabe realmente qué hacer con ellas. Hay imágenes de caballeros luchando contra caracoles gigantes, un zorro disfrazado de obispo mientras da una conferencia a los pájaros, y luego los mismos pájaros colgando al zorro en un árbol, y sigue, solo se vuelve más extraño a medida que avanza el libro. Número 3. El libro de mujeres para matar. En el año 1914 se publicó en Japón un texto de artes marciales japonesas estrictamente para mujeres. Es el libro de mujeres para matar y fue recientemente traducido al inglés y luego reeditado por el traductor Eric Shahan. El libro fue escrito por una mujer llamada Nobatake Yaeko bajo el seudónimo de Nohata Showa. Nobatake era parte de la Liga de Autodefensa de Mujeres, que se formó como una forma de ayudar a las mujeres a luchar contra el aumento de violencia a principios del siglo XX, para ayudar a las mujeres a defenderse de hombres agresivos
agresivos, Nobutatake escribió un libro con muchas técnicas y movimientos de artes marciales para dejar a los hombres indefensos. Estos movimientos de artes marciales incluyen de todo, desde un bloqueo de articulación inverso hasta lanzar a un hombre directamente sobre tu cabeza, técnicas de patadas, romper un brazo por la mitad, barrer a los hombres de manera literal y cómo ubicar los puntos más débiles para golpear. El libro incluso venía completo con gráficos, puntos de precisión, diagramas y todas las formas más efectivas de incapacitar a alguien. A principios de 1900, las mujeres japonesas esperaban lento y secretamente dominar las artes marciales y a sus propios destinos. Número 2. Hechizos dorados. Algunos hechizos misteriosos acaban de ser descubiertos por arqueólogos en Serbia. Estos no son exactamente libros, sino rollos de oro y plata que fueron inscritos con hechizos mágicos y luego enterrados junto a personas muertas hace 2000 años. Los arqueólogos actualmente están tratando de descifrar los hechizos mágicos para ver qué era tan importante que necesitaban ser enterrados con los muertos. Según el arqueólogo jefe del sitio, Miomir Korak, el alfabeto es griego pero el idioma es arameo. Y ese es el primer dilema. Ha sido difícil simplemente leer lo que estaba escrito en los pergaminos en miniatura, sin importar la traducción completa del texto a un idioma moderno. Los dueños de los rollos fueron encontrados en el noreste de Serbia, cerca de la ciudad romana de Viminasium. Los hechizos se enrollaron en amuletos de plomo y se adhirieron al difunto antes del entierro. Los arqueólogos creen que los hechizos mágicos pueden no haber tenido nada que ver con los muertos. En cambio, los difuntos pueden haber sido simplemente portadores, destinados a llevar los hechizos mágicos al más allá con ellos, para que un poder divino se convenciera de llevar a cabo los hechizos, ya sea para bien o para mal. Se ha descifrado algunos de los textos de los pergaminos, aunque definitivamente no todos. Los arqueólogos han identificado los nombres de los demonios relacionados con la antigua Siria escritos en esos antiguos pergaminos. Esto les dice a los investigadores que todo lo que estaba escrito en los frágiles rollos de oro y plata era casi seguro que era malo. Es probable que alguien haya escrito una maldición malévola, algo así como que el cuerpo de tal y tal se vuelva muerto y frío, con la esperanza de que algún demonio leyera el pergamino y aceptara poner la maldición sobre dicha persona. Era una forma astuta de pasar mensajes a los demonios que residían en el otro mundo. Número 1. El libro de los encantos mágicos. El libro de los encantos mágicos fue escrito en Inglaterra en el siglo XVII por un autor desconocido. Algunos dicen que fue un par de brujas autoproclamadas que escribieron la totalidad de sus conocimientos, mientras que otros dicen que fue un hombre llamado Robert Ashley, un abogado con una imaginación fantasiosa. Actualmente se encuentra en la biblioteca Newberry de Chicago, y aunque tiene un nombre largo y apropiado teniendo en cuenta el contenido del libro, nadie sabe realmente cómo se llamaba originalmente. El libro llegó sin título y sin encuadernación adecuada, y fue nombrado por el personal de la biblioteca que encontró el libro en 1988. El libro fue escrito en latín y en inglés muy arcaico y da instrucciones sobre cómo realizar una amplia variedad de tareas mágicas. El libro explica cómo curar un dolor de muelas, cómo recuperar una voz perdida e incluso cómo hablar con espíritus dormidos. Y eso no es todo. También hay instrucciones sobre cómo hacer trampa con los dados, cómo aliviar los dolores menstruales y cómo realizar una amplia variedad de otras cosas aparentemente imposibles. Todo desde la magia hasta el misticismo e incluso medicina holística. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos libros mortales te encantaría tener en tus manos? Número 10. El Hijo del Diablo. En la mitología cristiana, el anticristo aparecerá justo antes del final de los tiempos. Es el Hijo del Diablo, un humano verdaderamente malvado, que es exactamente lo opuesto a Jesucristo. El Jesús perfecto nació de una virgen, pero el anticristo nacerá de una mujer, con lo que solo podemos llamar tendencias promiscuas. En el Nuevo Testamento, solo hay unos pocos pasajes que mencionen brevemente al anticristo. Todos ellos se encuentran en las cartas de Juan y sugieren que el fin del mundo podría ocurrir en cualquier momento. Durante los primeros siglos del cristianismo, el anticristo no era una figura muy popular. No fue hasta que los eruditos de la iglesia primitiva comenzaron a buscar en los textos religiosos que comenzaron a elegir qué personajes pensaban que encajaban mejor con la descripción del anticristo. Por ejemplo, la abominación desoladora en el libro de Daniel y el hijo de la perdición de la carta de Pablo. Lento pero seguro nació el mito del anticristo. La representación verdadera, más antigua de este humano malvado en realidad no se dirigía a una persona en particular. Los cristianos creían que el anticristo sería una persona o un grupo de personas que se opondrían a Jesucristo al final de los tiempos. Se pensó que intentarían sustituirse en su lugar justo antes del fin del mundo. El anticristo actuaría como un falso profeta que se anunciaría a sí mismo como Cristo y realizaría grandes prodigios para cautivar a la gente del mundo. Aquellos que no pueden ver a través del disfraz de este embaucador serán enviados a la condenación cuando Cristo venga a usurparlo y tome su lugar como el Señor del mundo. En estos días, el hijo de la perdición ha adquirido una personalidad propia. Sin embargo, a lo largo de los años, el hombre de la leyenda ha sido comparado con muchas figuras y grupos diferentes. Los primeros cristianos incluso creían que toda Roma era el anticristo, así como varios
emperadores, el pueblo judío y todas las figuras populares de los tiempos modernos, desde Hitler hasta varios presidentes de los Estados Unidos. Número 9. El Anticristo romano. En el libro del Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia cristiana, hay un pasaje que dice: nadie puede comprar ni vender, sino el que tiene la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, y su número es 666. Durante 2000 años, este extracto del libro ha sido objeto de un debate extremo. ¿Qué es la bestia? ¿Qué vende la bestia? ¿Y qué es el 666? La mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en que la bestia es el anticristo. La mayoría de los eruditos bíblicos también están de acuerdo en que San Juan, el que describe los eventos del fin del mundo, se refería al Imperio Romano. Dependiendo de a quién le preguntes, esto se debe a que la Biblia no es un libro de escritura, sino un libro de cuentos diseñado para crear un sentimiento antirromano entre el pueblo judío. En el año 66 después de Cristo, el mismo Juan, el autor del libro del Apocalipsis, casi con certeza habría visto la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos. La ciudad fue destruida, la gente fue masacrada y Roma realmente se parecía al anticristo para los judíos. Roma era un agente del mal, un destructor de mundos y en oposición directa al Dios de Judea. El emperador en el poder en ese momento en que Jerusalén fue destruida era Nerón, quien reinó entre el 37 y el 68 después de Cristo. Era considerado lo peor de lo peor y los judíos lo odiaban absolutamente. Después de su muerte en el año 68, su cuerpo supuestamente nunca fue encontrado. La leyenda comenzó a extenderse entre la gente de que más tarde regresaría como el anticristo, y así los eruditos creen que cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis, el hijo de la perdición que escribió era de hecho el emperador Nerón. Número 8. Azzo de Montier-en-Der. Azzo de Montier-en-Der fue el líder masculino del monasterio benedictino en Francia. Murió en el año 992 durante una peregrinación a Jerusalén. No es muy conocido en estos días, pero fue un gran problema hace 1000 años. Fue un erudito destacado en el mundo del cristianismo y escribió 5 obras importantes durante su vida. Su obra más famosa fue una biografía del anticristo. Fue este abad benedictino aparentemente inocente quien escribió todo lo que ahora sabemos sobre el hijo de la perdición en la actualidad. En este libro pintó un cuadro vívido del hijo del diablo y se convirtió en una base de todos los mitos y leyendas que surgirían más tarde. Lo verdaderamente fascinante de la Biblia del Anticristo es que no se basó en ningún tipo de escritura religiosa real. Supuestamente combinó la tradición griega antigua de los oráculos de profetisas muertas hace mucho tiempo y lo poco que se menciona del Anticristo en la Biblia. Al hacer esto creó una especie de libro de historia inventado sobre la carrera a la vida del hijo de la perdición y en ese entonces habría volado de los estantes. En estos días, la gente lee biografías de expresidentes y estrellas del rock. Hace 1000 años, la gente leía biografías de santos, monjes, monjas y personajes de la mitología cristiana que pueden o no haber existido. Azzo afirmó que cuando el último emperador mundial uniera a todos los cristianos y los musulmanes fueran derrotados de una vez por todas, nacería el anticristo. El humano malvado sería una persona judía nacida en Babilonia y aparentemente sería criado por magos. Número 7. Nostradamus y el Anticristo. Nostradamus fue un famoso filósofo, matemático, astrólogo y vidente del futuro francés. Puede que haya muerto en el 1566, pero sus predicciones siguen siendo sólidas. Su libro, Le Prophétie, se publicó en 1555 y contenía montones de predicciones vagas y ambiguas sobre lo que sucedería en el futuro. Algunos dicen que predijo el terrorífico ataque del 11 de septiembre, el ascenso de Donald Trump, y hay quienes incluso creen que profetizó la venida del Anticristo. Uno de los mayores problemas con las profecías de Nostradamus es que ninguna de ellas es muy específica. Sus predicciones son como fortunas astrológicas en la contraportada de los periódicos. La redacción es vaga, pero lo suficientemente específica como para que pueda aplicarse fácilmente a cualquier situación después de una gran cantidad de gimnasia mental. Dicho esto, hay un evento que Nostradamus predijo con extrema claridad. Él lo llama la configuración final y dice que ocurrirá en unos 1770 años. Nostradamus escribió que la tierra temblará, vendrá fuego de los cielos y el mundo será destruido. También afirmó que 3 anticristos vendrán en la era moderna para traer gran muerte y destrucción. El primero de estos hijos de la perdición fue Napoleón Bonaparte, el despiadado gobernante francés que lanzó guerra por todo el mundo. El segundo es Hitler, el cobarde detrás de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el tercer anticristo aún tiene que revelarse. El experto en Nostradamus, Bobby Schuyler, cree que el tercer humano malvado está llegando, muy probablemente en los
próximos 10 a 20 años. ¿Crees en esto? Dinos por qué o por qué no en los comentarios. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Martín Lutero y la Reforma Protestante. Martín Lutero asistió a la universidad en el siglo XVI y luego a la Facultad de Derecho, pero quedó tan fascinado con la palabra de Dios que se hizo monje. Siempre temió la ira del Creador, por lo que ingresó al monasterio de Agustín en julio del año 1505 para demostrar su devoción. Según los informes, incluso confesó sus pecados todos los días. Martín Lutero estaba tan dedicado a la iglesia que profundizó en los estudios bíblicos. Luego se convertiría en el profesor de teología de la Universidad de Wittenberg y más tarde se convirtió en un duro crítico de la Iglesia Católica Romana. Martín Lutero fue responsable de iniciar la Reforma Protestante del 31 de octubre de 1517. Publicó un documento llamado Las 95 Tesis, que era una serie de ideas sobre el cristianismo que estaba en contradicción directa con la Iglesia Católica. El problema en ese momento era que la Iglesia Católica estaba involucrada en muchos engaños y robos. Por ejemplo, la Iglesia le estaba enseñando a la gente que la única forma en que podían entrar al cielo era si tenían suficientes méritos. Las únicas formas de ganar méritos era a través de la oración, la adoración, los viajes a Roma para visitar reliquias y las donaciones a la iglesia. Esencialmente, si no le dabas suficiente dinero a la iglesia, no permitirían que tu alma entrara al cielo y estarías condenado al infierno. Martín Lutero sabía que esto estaba mal, por lo que inició el movimiento protestante. Los protestantes creían que la relación entre las personas y Dios debía ser personal, sin depender de la iglesia ni de los obispos corruptos que practicaban la extorsión abiertamente. Esta desconfianza hacia la iglesia y el conocimiento de que los líderes católicos romanos eran un cuerpo corrupto de políticos y ladrones conduciría a grandes luchas en Europa. También conduciría a la teoría generalizada de que el anticristo es la iglesia misma. Número 5. El Papa como anticristo. Si la iglesia misma no es el anticristo, el Papa podría serlo. En los días de Martín Lutero, antes de que muriera en 1546, se había difundido el rumor de que el Papa León X era el engendro del mismísimo Satanás. El Papa Juan Pablo II en la década de 1970 y el Papa Benedicto XVI en 2005 fueron contendientes populares para el papel del anticristo. Casi todos los papas han sido nombrados alguna vez por lo menos como la persona que anunciará el final de los tiempos. Parte de esto proviene del libro del Apocalipsis. Hay un pasaje que dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Dado que Roma solía llamarse la ciudad de las 7 colinas, continuamente se cree que el anticristo surgirá de Roma. Y dado que la Iglesia Católica Romana a menudo es vista como el epicentro de la corrupción en toda Roma, tiene sentido de que el Papa sea el diablo antes del Apocalipsis. Número 4. Rasputín. Grigori Efimovic Rasputín, comúnmente llamado simplemente Rasputín, nació como un campesino en el año 1869. Se hizo amigo de Nicolás II, quien fue el último emperador de Rusia y como resultado ganó una cantidad imposible de influencia. Rasputín nunca fue realmente popular entre nadie. Se metió en la alta sociedad, comenzó a actuar como senador para el emperador y la emperatriz en 1906 y todos fuera de la familia real lo veían como un místico y un mentiroso. Era un charlatán y cuando Nicolás II salió de Rusia en 1915 para luchar en la Primera Guerra Mundial, Rasputín se quedó solo con la emperatriz Alexandra. Su influencia se disparó y se convirtió en una figura tan oscura y extraña que fue asesinado en 1916. Sin embargo, el carácter espeluznante de Rasputín se remonta a cuando era solo un joven. Era lo que llamaban un strannik, un santo vagabundo, y tenía un pequeño grupo de discípulos que lo seguían. Creó una iglesia y practicó la blasfemia religiosa al practicar la necesidad del pecado. Él y sus seguidores practicaban extraños rituales y participaban en relaciones grupales. En el nombre de Dios, por supuesto. No es difícil ver cómo llegó a ser visto como un falso profeta. Afirmó ser un hombre de Dios, pero estaba claramente perturbado. En junio de 1914, una campesina intentó asesinar a Rasputín apuñalándolo en el estómago. Fue herido pero sobrevivió y la mujer afirmó que lo hizo porque él era el anticristo, un sentimiento compartido por muchos. Número 3. Armilus. En la mitología judía, Armilus es el antimesías. Se le describe como el que conquistará la tierra, destruirá Jerusalén, masacrará al pueblo judío y finalmente será derrotado por el Mesías judío. Su historia se puede encontrar en el Sefer Zorobabel, también conocido como el Apocalipsis de Zorobabel. Es una antigua profecía hebrea
del fin de los tiempos escrita en el siglo VII. Al igual que la historia de la Biblia cristiana, el Apocalipsis de Zorobabel detalla los eventos antes de que llegue el fin del mundo. Armilus es la versión judía del anticristo, descrito como un rey que se levanta contra el Mesías. Sin embargo, al igual que la historia de Jesús y Satanás, él es destruido en una batalla final entre el bien y el mal. Por extraño que parezca, se dice que Armilus es un producto de Satanás y una virgen. De esa manera puede engañar a las masas para que crean que es el verdadero Mesías. Número 2. El anticristo islámico. La fe islámica también tiene su propio anticristo y su nombre es Al-Dajjal. También es conocido como el engañador y es un falso mesías que llegará justo antes del fin de los días. De hecho, a diferencia del anticristo del mito judío y cristiano, tiene un marco de tiempo muy específico para su venida. La fe islámica cree que se levantará durante aproximadamente 40 días o 40 años. Nunca pudieron decidir cuál. Entonces va a ser destruido por Cristo o el bien guiado, como lo llaman, y el mundo entonces se doblegará a la voluntad de Dios. A diferencia de muchas otras religiones, el profeta Mahoma nos da una visión muy clara de cómo es el anticristo islámico. Aparentemente se le describe como un hombre regordete, con un solo ojo, una cara fea, cabello rizado y la palabra árabe incredulidad estampada en la frente. Si este hombre es el verdadero Al-Dajjal, no será difícil identificarlo. Número 1. Los muchos anticristos. En el Antiguo Testamento hay 4 versículos en las cartas 1 y 2 de Juan que discuten la verdadera identidad del anticristo. Estas son algunas de las descripciones cristianas más antiguas y auténticas que existen, ya que están en la Biblia y no forman parte de ningún escrito no canónico posterior. Lo que es realmente interesante es que en los versículos del Nuevo Testamento el anticristo no se describe en ninguna parte como una sola persona. En cambio, el engendro de Satanás es un grupo de falsos maestros que negarán las enseñanzas de Cristo. Aún más aterrador, en la carta 2 de Juan 1:7 dice: muchos engañadores que no reconocen a Jesucristo como venido en carne han salido por el mundo. Cualquier persona así es el engañador y el anticristo. Lo que esto significa es que cualquiera que no acepte a Jesús es uno de los hijos de la perdición. Si se debe tomar el Antiguo Testamento al pie de la letra, la dura verdad es que no hay un hijo poderoso de Satanás que aparecerá antes del fin de los tiempos. Es solo más tarde, en el Nuevo Testamento y el libro del Apocalipsis, que se describen múltiples figuras como posibles anticristos. Número 10. Dragones bíblicos. Si alguna vez te has preguntado si hay dragones en la Biblia, la respuesta es un rotundo sí. La escritura emplea el uso de imágenes de dragones, aunque casi siempre como metáforas simbólicas. Los dragones se usan en la Biblia para describir monstruos marinos, grandes serpientes e incluso el mismo diablo. Donde quiera que mires en la Biblia, los dragones se describen como el enemigo de Dios. En el Antiguo Testamento, el dragón es un némesis primordial de Dios y se levanta contra él, solo para ser destruido. Luego, el dragón regresa en el libro del Apocalipsis al final de los días, una vez más enfrentándose al Creador. Al final, el dragón es derrotado y arrojado a la oscuridad. La descripción más tradicional de un dragón se encuentra en el libro de Job. Hay una criatura llamada Leviatán, que Job dice que tiene ojos tan rojos como el alba. El Leviatán escupe relámpagos por su boca como destellos de fuego, y sale humo de sus fosas nasales como el vapor que sale de una olla hirviendo. Job también dice que la inmensa fuerza de su cuello aterroriza por donde pasa, y que tiene una carne tan dura y firme que ningún arma mundana puede penetrarla. Eso suena terriblemente como un dragón, una gran bestia que hará su aparición cuando finalmente llegue el Apocalipsis. Número 9. Azazel. Azazel comenzó su existencia como un ángel, pero se corrompió tanto que se convirtió en un demonio. En la literatura judía, Azazel es una bestia tan nefasta que corrompe a la humanidad como creador del pecado. Su nombre se puede encontrar en todos los textos bíblicos de la Biblia, escritura que nunca se incluyó en ninguna interpretación bíblica oficial. Su nombre solo aparece oficialmente en el Levítico 16. Hay un solo pasaje que dice que Aarón echará suertes sobre 2 machos cabríos, uno para el Señor y otro para Azazel. El macho cabrío presentado al Señor es una ofrenda, mientras que el macho cabrío para Azazel será otorgado con el pecado del hombre y enviado al desierto. Tradicionalmente, esto parece representar a Azazel como un chivo expiatorio de los pecados de la humanidad. Donde este ángel rebelde se vuelve realmente interesante es en los apócrifos, los libros de la Biblia que nunca fueron incluidos en el canon oficial. En el libro de Enoch,
Azazel lidera las civilizaciones de los hombres y los Nefelim en la guerra y la brujería antes de que Dios inunde la tierra. Se le describe como un ángel hermoso, pero cayó en desgracia y se convirtió en una serpiente o un ave carroñera. Su único objetivo se convirtió en corromper a la humanidad y se apareció a los humanos como una criatura de piel roja, ojos amarillos y un casco de calavera de cabra. Parecía un demonio tradicional, una bestia roja con cola y lengua bífida. Número 8. Los Ofanim. Según la Biblia, un sacerdote llamado Ezequiel y el rey de Judá, Joaquín, fueron capturados junto a 10.000 judíos en el año 597 a.C. Estas personas fueron capturadas por los babilonios invasores y exiliadas a las aldeas de Tel Aviv. 5 años después, Dios se mostró a Ezequiel y le otorgó una visión profética. Fue una visión que a Ezequiel le mostró a los Ofanim, una impactante criatura de Dios. Ezequiel primero fue testigo de una nube de fuego de relámpago que desciende sobre él desde el norte. Dentro de la nube hay 4 criaturas en llamas. Cada una de las criaturas se parece a un ser humano, pero todas tienen 4 caras. Uno de los rostros es de hecho humano, pero también tiene rostro de buey, león y águila. Aún más aterrador es que estos seres están completamente cubiertos de globos oculares, desde la parte superior de la cabeza hasta los pies con pezuñas. Sus manos, que son muy parecidas a las nuestras, están metidas dentro de las 4 alas, y un juego de alas se extiende hacia afuera conectándose con los contrapartes, pero los otros 2 se envolvían alrededor de sus cuerpos. Las criaturas vistas por Ezequiel en su visión pueden parecer de naturaleza demoníaca, pero en realidad eran seres angelicales enviados por Dios. Más tarde, son identificados en la Biblia como los querubines, los guardianes del trono del Creador. Sin embargo, es más allá de los aterradores querubines que Ezequiel ve a los Ofanim. Él los describe como ruedas debajo de los pies de estas criaturas angelicales. Brillaban como topacios girando y cambiando de dirección a medida que se movían los querubines. También estaban completamente llenos de ojos. Las extrañas criaturas presuntamente formaban el carro del trono de Dios y son dirigidas por el mismo Espíritu Santo que guía a los igualmente extraños querubines. Número 7. El Fénix. El Fénix, un ave de fuego que renace, aparece en una traducción judía del Antiguo Testamento. También se encuentra en una versión griega del Antiguo Testamento del siglo III a.C. Hay 2 pasajes principales. Uno dice: moriré con mi nido y multiplicaré mis días como el ave fénix. El otro dice: y como el ave fénix tendré una larga vida. Claramente los autores del Antiguo Testamento creían al menos en la existencia del fénix. Como ya sabrás, el fénix es una ave legendaria de muchas mitologías diferentes. Cuenta la leyenda que cada 500 años el fénix muere en una erupción de llamas y luego renace de sus propias cenizas. En el siglo I después de Cristo, Clemente de Roma, uno de los primeros en apoyar lo que se convertiría en la Iglesia Católica Romana, usó el fénix en su epístola de los Corintios como símbolo de la resurrección de Jesús. En el Talmud se decía que el fénix era el único animal que no comería la fruta prohibida, y debido a su obediencia, Dios bendijo al ave fénix con la inmortalidad. Número 6. La cocatriz. La cocatriz es un extraño animal mítico que se hizo excepcionalmente popular en la Edad Media. Era una criatura horrible, en la que mucha gente realmente creía. En la mitología, la cocatriz era un híbrido entre una serpiente y un pollo. Se creía que se parecía a un tipo de serpiente llamada basilisco, con 2 alas y una cabeza de gallo y la mitad inferior de una serpiente. En las leyendas, la cocatriz puede matar a personas con solo mirarlas. Si tocara o respirara sobre alguien, lo mataría inmediatamente. Era venenosa, feroz y tenía garras afiladas como un gallo. En los bestiarios medievales, algunas guías sobre los monstruos míticos, se decía que el antiguo animal inmune a la mirada mortal de la cocatriz era la comadreja. También se pensó que el canto de un gallo mataría a estas criaturas. Por extraño que parezca, la primera mención de la cocatriz está en la Biblia. En el Antiguo Testamento, la cocatriz vive en los agujeros en el suelo, se reproduce poniendo huevos y muerde a las personas. En Jeremías hay un pasaje que dice: porque he aquí, yo envío entre vosotros serpientes y cocatrices, y os morderán, dice Jehová. Parece que la cocatriz era un monstruo tan popular hace 2000 años que Dios lo usó como una amenaza. Se consideraba tan monstruosa e inmortal como una víbora. Algunos historiadores creen que la cocatriz era un animal real que pudo haber sido una serpiente venenosa que vivía en la región del Sinaí. ¿Prefieres tener la cabeza de un águila y el cuerpo de un león, o la cabeza de un león y el cuerpo de un águila? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en
en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Belcebú. Belcebú fue transformado en Belcebú por los judíos, que se compone de dos palabras diferentes, Baal y Zebul. Baal era el nombre del dios cananeo de la fertilidad en el Antiguo Testamento. También era una deidad pagana supuestamente adorada por un culto perturbado que sacrificaba niños en su honor. La segunda palabra que compone el nombre de este demonio es Zebul, que significa morada exaltada. Solo cuando juntamos las dos palabras crean Belzebub o Belzebul, gobernante de los demonios, señor del estiércol y dios de la inmundicia. Belzebub ha existido por mucho tiempo, por lo menos desde los días de los filisteos. En el sitio antiguo de Ecrón, los arqueólogos encontraron imágenes doradas de moscas, junto con el nombre del demonio. Esto ha llevado a la creencia de que los filisteos adoraban a Belzebub como el señor de las moscas, una deidad que gobernaba sobre los insectos más molestos del mundo. Su nombre cambió varias veces, ligeramente alterado por los judíos y luego por los griegos, y cuando se escribió el Antiguo Testamento, Belzebub era visto como un falso ídolo particularmente despreciable. El señor de las moscas se consideraba repugnante, por lo que su nombre se utilizó en los textos religiosos para describir a Satanás. Vemos que se hace referencia a Belzebub varias veces a lo largo de la Biblia, en Mateo y Marcos. Hay un pasaje en el que Jesús sana a un hombre poseído por un demonio que lo ha dejado mudo y ciego. Cuando la gente está asombrada por el milagro, los fariseos aparecen para negar que Jesús esté obrando a través de Dios. En cambio, los fariseos afirman que Jesús obtuvo el poder de Belzebub, el príncipe de los demonios. Número 4. Las langostas. Cuando se toca la quinta trompeta en la Revelación, comienza lo que se conoce como los 3 juicios de Ai. Estas son las grandes plagas de dolor y angustia, horribles ayes mucho peores que todo lo que sucedió en los años de tribulación anteriores, después de que sonaron las primeras 4 trompetas. En el libro del Apocalipsis, la quinta trompeta establece una estrella que desciende del cielo a la tierra. La estrella es de hecho un ángel caído del nombre de Apolión, un demonio indescriptible que tiene en su poder la llave del abismo. El abismo también se describe como el pozo sin fondo y Apolión tiene otro nombre, Abaddon, que se traduce como el destructor. Cuando el ángel caído abre el abismo, es cuando una de las criaturas demoníacas más aterradoras de la Biblia viene a recorrer el mundo. Del abismo sale una multitud de langostas. Sin embargo, estas no son langostas ordinarias, son aterradoras langostas demoníacas. Se dice que tienen colas como escorpiones y que pueden picar a las personas, y Dios les ordenó atormentar a todos los no creyentes que quedaran vivos en el planeta. Las langostas reciben instrucciones de torturar a los humanos, pero se les dice que se dejen los cultivos y la vegetación en paz. Su único propósito es causar un inmenso dolor y sufrimiento, y para empeorar las cosas, los humanos no morirán durante la tribulación, se mantendrán vivos para experimentar la agonía que estas criaturas traen consigo. Durante años, una horrible plaga de langostas torturará a la humanidad con picaduras aún más dolorosas que las de los peores escorpiones, y todo el tiempo nadie podrá morir y escapar de su angustia. Número 3. Maggoth. Hay muy poca mención de las fuerzas demoníacas en la Biblia. La mayoría de los demonios que conocemos por nombre provienen de varias obras posteriores. Por ejemplo, toda la idea de que haya príncipes en el infierno provino de trabajos publicados en los siglos posteriores al surgimiento del cristianismo en Europa. Muchos de los cuentos más populares de demonios y monstruos horribles no surgieron hasta la época medieval. Es el libro de magia sagrada de Abramelín el Mago, publicado entre los años 1362 y 1458 después de Cristo, que vemos la supuesta jerarquía de los demonios en el infierno. Hay 4 demonios principales que gobiernan las tierras infernales: Lucifer, Leviatán, Satán y Belial. En los textos bíblicos antiguos, generalmente se considera que son la misma entidad. Sin embargo, a través de los siglos, todos se convierten en demonios individuales y señores del infierno. Debajo de los 4 príncipes coronados del infierno están los subdemonios. Uno de ellos es Maggoth. Se cree que obtuvo su nombre de la palabra francesa maggot, que se usa para describir a una criatura malvada. Maggot también puede tener raíces en la palabra magus, que significa mago. En cualquier caso, el libro de magia sagrada describe a Maggot como un maestro de la nigromancia. Tiene poderes de ilusión, puede transformar la apariencia de una persona y está completamente malvado. Maggot es solo un ejemplo de cómo el material de la Biblia se exageró en los siglos que siguieron a su publicación. Docenas de demonios que nunca aparecieron en ninguna escritura religiosa original se convirtieron en símbolos populares y entidades oscuras temidas por los cristianos.
Número 2. La primera y la segunda bestia de Daniel. En el libro de Daniel se da una visión del fin de los días. Se cree que su visión profética es una metáfora de los grandes imperios del siglo VI a.C. Estos imperios también son vistos por el rey Nabucodonosor de Babilonia en un sueño al principio del libro, y luego Daniel 7 describe los imperios en forma de bestias. Su visión le llega a Daniel en un sueño. Comienza en una noche ventosa, con Daniel mirando hacia el mar turbulento. Las olas rompen y la espuma salpica el cielo nocturno, y de repente 4 grandes bestias emergen de las oscuras aguas. La primera bestia es un león con alas de águila. Mientras Daniel mira, las alas son arrancadas de la bestia y la criatura se para sobre sus 2 patas traseras como un hombre. Luego se coloca un corazón humano dentro del cofre de la bestia. Solo más tarde, un ángel de Dios le dice a Daniel que la primera bestia es una representación del rey Nabucodonosor de Babilonia. La bestia es la verdadera forma del rey y solo puede levantarse sobre sus propios pies cuando acepta la verdadera naturaleza de Dios. La segunda bestia surge del océano como un oso. El gran oso agarra 3 costillas como los dientes y una voz susurra a Daniel que la bestia ha venido a devorar carne hasta saciarse. La segunda bestia es probablemente una representación del imperio medo-persa, con las 3 costillas de su boca que representan Lidia, Babilonia y Egipto, todos los cuales fueron devorados por el imperio. Número 1. La tercera y la cuarta bestia de Daniel. En la visión de terror apocalíptico de Daniel, la tercera bestia surge del mar como un leopardo, con 4 alas como un pájaro y 4 cabezas. A Daniel se le dice que la tercera bestia se le ha dado autoridad para gobernar la tierra. Es casi seguro de que es una representación de Grecia, el gran imperio conocido por su rapidez y conquista exitosa. Las 4 cabezas de leopardo representan las 4 fracciones de Grecia tras la muerte de Alejandro Magno y la división de su reino. Daniel luego es testigo de la bestia final. Esta es la más terrible, la más aterradora y con mucho la más poderosa. Tiene enormes dientes de hierro. Daniel no tiene ningún animal vivo con la cual compararlo. Es una cosa horrible que devora a sus víctimas y pisotea todo lo que queda en el suelo bajo sus enormes pies. Es un aniquilador de presas, una gran amalgama de todas las bestias del mundo con 10 cuernos saliendo de su fea cabeza. Esta bestia es una representación del Imperio Romano, lo que habría sido el imperio más poderoso conocido por Daniel en los días en que se escribió su libro. Número 10. Niccolò Paganini. Niccolò Paganini tocaba el violín con una habilidad tan divina que la gente creía que había vendido su alma al diablo a cambio de su talento sin precedentes. Niccolò nació en octubre de 1782 en Génova, en Italia, y desde el principio fue un genio musical. Comenzó a tocar la mandolina con 5 años, tomó el violín a los 7, actuó en público a los 11 y comenzó a hacer giras en solitario con solo 15 años. De todos los fantásticos músicos que surgieron en el siglo XIX, Piccolo fue sin duda el mejor. Los que no creían que había vendido su alma por sus habilidades estaban convencidos de que su madre era quien lo había hecho por él. Hubo rumores de que la madre de Niccolò había hecho un pacto con el diablo, entregando su propia alma cuando él era solo un niño para asegurarse de que se convirtiera en el mejor violinista de la historia de la humanidad. Esto puede ser cierto, o Niccolò pudo haber sido un prodigio legítimo. La historia nos dice que estudió con el famoso violinista Alessandro Rolla con 13 años, pero pronto se quedó sin cosas que enseñarle al niño. Incluso a temprana edad, Niccolò era tan talentoso que los mejores artistas vivos no podían seguirle el ritmo. Sin embargo, el talento no siempre termina en felicidad. Poco después de que Niccolò comenzara a actuar, cuando era adolescente tuvo un colapso mental. Se convirtió en un alcohólico furioso, un mujeriego y un jugador. Hay rumores de que Niccolò se volvió tan loco que destripó a una mujer y usó sus intestinos como cuerdas de violín. También supuestamente aprisionó el alma de la mujer dentro del instrumento para que la gente pudiera escuchar sus gritos cuando tocaba el violín en público. Número 9. John Fian y las Inquisiciones. El rey James VI de Escocia se iba a casar con la princesa Ana de Dinamarca en 1589. Sin embargo, en su camino a Escocia, las tormentas la retrasaron. Ella y su compañía tuvieron que esperar en Noruega y rápidamente se atribuyó la tormenta inesperada a un grupo de brujas malévolas. Supuestamente las brujas querían frustrar el matrimonio, aunque nunca ha habido pruebas de eso. En cualquier caso, el rey James estaba lo suficientemente irritado por el retraso de su nueva esposa que tanto en Dinamarca como en Escocia se llevaron a cabo cacerías de brujas para librar finalmente a la tierra del flagelo demoníaco. La peor inquisición sucedió después de la tormenta y se conoce hoy como los juicios de brujas de North Berwick. El propio rey James VI supervisó los juicios e incluso participó en la tortura. Uno de los supuestos brujos era un hombre llamado John Fian, acusado por otro hombre llamado Giles Duncan, quien confesó ser brujo después de haber sido brutalmente torturado. John fue torturado hasta el punto de casi estar muerto, pero nunca confesó nada.
nada, no hasta que encontraron un par de agujas de pino debajo de su lengua. Estas agujas de pino presumiblemente formaban parte de un hechizo diseñado para evitar que una bruja confesara sus crímenes cuando la torturaban. Después de que le quitaron las agujas, John evidentemente confesó que había vendido su alma al diablo para obtener poderes sobrenaturales. Su principal poder era la capacidad de hechizar a los hombres y volverlos locos. Curiosamente, John también aparentemente sedujo a una vaca, que la gente del pueblo había visto siguiéndolo por todas partes. Por sus terribles crímenes, fue sentenciado a muerte, después de haber sido, de nuevo, torturado brutalmente, por supuesto. Número 8. Fausto. Jonathan Fausto fue un ocultista alemán del siglo XV y el origen detrás de la frase Faustian Bergen. Una ganga faustiana es otro término para hacer un trato con el diablo a cambio del alma de uno. Jonathan nació en 1466 o 1480. Nadie lo sabe con seguridad. Su primera aparición real en los libros de registro es en 1506, cuando lo sorprendieron realizando trucos de magia y leyendo horóscopos en Glenhausen. Durante las próximas 3 décadas, se puede encontrar registros similares de las hazañas de Jonathan en toda Alemania. Apareció como médico, doctor en filosofía, astrólogo y con frecuencia como alquimista. Casi siempre fue acusado de fraude y expulsado de la ciudad. La iglesia lo denunció públicamente como blasfemo, hereje y hombre que había vendido su alma al diablo. Cuando Jonathan murió en 1540 o 1541, lo cual puede ser incierto, parece que fue en una explosión debido a un experimento que salió mal. Su cuerpo fue descubierto horriblemente mutilado y se determinó que Satanás se encontraba detrás de él. El diablo aparentemente vino a recoger el alma de Jonathan y lo destrozó. Es cierto que Jonathan fue considerado un hombre aliado con Satanás durante su vida. La mayoría de la gente sospechaba que su extraño conocimiento de lo oculto se debía a algún tipo de sabiduría secreta, susurrada en su oído por el mismo Satanás, pero no fue sino hasta más de 100 años después de su muerte cuando el escritor Johann Spies escribió que el doctor Jonathan Faustus hizo un trato con el diablo, y de ahí nació la verdadera leyenda de Jonathan. Ha sido una figura básica en la cultura pop desde entonces. Número 7. Papa Silvestre II. El Papa Silvestre II nació en el año 946 con el nombre de Herberto de Aurillac. Se convirtió en un erudito en Francia y un maestro. Luego se desempeñó como obispo en Roma y gobernante de los estados pontificios desde el 999 hasta su muerte en el año 1003. Hizo mucho bien mientras estuvo en el cargo, como promover el estudio de la aritmética y las matemáticas. Se le atribuye traer el ábaco de vuelta a Europa, ya que se había perdido durante siglos desde la era grecorromana, y también introdujo el sistema numérico decimal. Luego, en el año 996, el Papa inventó el primer reloj mecánico. Sin embargo, hay algo más que le sucedió al Papa que no mucha gente sabe. Según la leyenda, mientras estudiaba astrología y matemáticas en la ciudad musulmana de Sevilla, también empezó a estudiar hechicería. Entró en posesión de un libro de hechizos de un filósofo árabe desconocido mientras estaba en España. Y fue por esta misma época, mientras seguramente incursionaba en la magia, que conoció a un demonio llamado Meridiana. A través de su conexión con el demonio, jugó un juego de dados con el diablo, ganó el juego y Satanás se aseguró de que ganara el papado y se convirtiera en el primer papa francés. Es imposible confirmar si el diablo realmente lo convirtió en papa. Lo que sí sabemos es que no mucha gente estaba contenta con su ascensión al papado. Trató de limpiar al clero, insistiendo en que solo aquellos que vivieron vidas impecables podrían llegar a ser obispos. En otras palabras, solo los hombres verdaderamente santos serían obispos en la iglesia, independientemente de su posición, influencia o riqueza. Esto condujo a una gran revuelta en su contra, y el Papa Silvestre II fue expulsado de Roma por los nobles, y cuando trató de regresar para reclamar su trono fue asesinado. Número 6. El libro del diablo. En la mitología de los puritanos, se creía que una persona podía embarcarse en un pacto con Satanás, firmando su nombre con tinta o sangre en algo llamado el libro del diablo. Solo firmando el nombre de una persona en este libro diabólico podían obtener poderes demoníacos o convertirse en brujos practicantes. En cualquier lugar de la historia, el libro del diablo ha sido más importante que los juicios de las brujas de Salem. En la mente de los puritanos de Salem Village, en la década de 1690, solo había una forma real de cimentar cualquier tipo de trato con Satanás. Creían que debido a que los puritanos tenían que firmar el registro de miembros de la iglesia para hacer su pacto con Dios, los satánicos y brujos tenían que hacer lo mismo. En marzo de 1692, cuando Abigail Williams subió al estrado de Salem, acusó a la mujer local Rebecca Nurse de tratar de obligarla a firmar el libro del diablo para que pudiera unirse. El aquelarre de Rebecca en abril de ese mismo año, cuando Mercy Lewis acusó a Giles Corey de brujería, afirmó que Giles se le
había aparecido como un espíritu flotante y trató de convencerla para que firmara el libro del diablo. El libro fue utilizado como prueba irrefutable de hechicería. Si un hombre o una mujer estaba en posesión del libro y un miembro de la comunidad amante de Dios lo había presenciado, obviamente estaban aliados con el diablo. Aunque nadie realmente vio el libro, la mayoría de la gente creía que estaba en alguna parte. Cuando Gil Scotty fue interrogado y negó confesar o negar los cargos que se le imputaban, lo mataron por presión. Rebecca Nurse también fue ejecutada y ahorcada el 19 de julio de 1692. Número 5. Las posesiones de Ludum. Urbain Grandier firmó su nombre en un papel cuando hizo un pacto con el diablo en el siglo XVII. El papel también presumiblemente firmado por Leviatán, Astaroth y una pequeña variedad de otros demonios. Se utilizó como prueba en el juicio de posesión de Ludum en 1634 en Francia. Este fue el primer gran escándalo relacionado con una posesión demoníaca en Francia durante ese siglo. Urbain, que era un párroco en ese momento, fue acusado de hacer un trato con el diablo y luego permitir que Satanás entrara en su cuerpo. Las acusaciones se produjeron después de que un grupo de monjas se presentara para afirmar que Urbain las había estado abusando a puerta cerrada. Para ejecutarlo y alejarlo de ellas, las monjas afirmaron que estaba confabulando con el diablo. Dijeron que después de vender su alma, permitió que Satanás residiera en su cuerpo para que pudiera probar los placeres terrenales. Se practicaban exorcismos al sacerdote y a otros que pensaban que estaban poseídos, lo que a menudo se convertía en una atracción turística. Las brujas fueron torturadas durante este tiempo, incluido el propio Urbain. Luego, en agosto de 1634, cuando estaba claro de que el diablo no iba a abandonar su cuerpo, Urbain fue quemado vivo en la hoguera. Número 4. Sigmund Frodi. Sigmund Frodi, también conocido como Sigmund el Sabio, fue un sacerdote islandés, nacido en el año 1056. Estudió en Francia cuando era joven, regresó a Islandia y fundó una escuela en Oddi. También escribió una larga y muy importante historia de los reyes noruegos. El trabajo se encuentra actualmente perdido sin copia sobreviviente, pero fue utilizado por autores que vinieron después para ayudar a completar otros trabajos sobre la historia de Noruega. Sin embargo, en el folclore islandés, Sigmund es un personaje mucho más interesante. Hay varias historias sobre él usando su astucia superior y así engañar al diablo para que haga el trabajo sucio por él. La historia más famosa involucra al hombre haciendo un pacto con el diablo para llevarlo desde Europa hasta Islandia en forma de foca. Se burló de Satanás y le dijo que no podía hacerlo, lo que solo hizo que el demonio quisiera demostrar que estaba equivocado. Cuando el diablo cambió su forma, tomó el viaje gratis a Islandia y luego lo engañó cuando llegaron a la orilla. Tan pronto como llegaron, justo antes de tocar tierra, Sigmund golpeó a la foca en la cabeza con una Biblia y luego bajó él mismo a tierra. Puede que no nos suene tan inteligente en esta época, pero fue una historia muy popular en Islandia que ha sobrevivido hasta ahora. ¿Preferirías convertirte en el músico más grande y rico del mundo, pero nunca permitir que te enamores? ¿O ser la persona más odiada del planeta con toneladas de dinero? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 3. Bernard Fock. En el siglo XVII, el imperio holandés se estaba extendiendo rápidamente por el mundo y tenía colonias en casi todos los continentes importantes. Su colonia más lucrativa fue Batavia, lo que ahora se conoce como Indonesia. Sin embargo, a pesar de que tenían acceso a las mejores y más codiciadas especias del mundo, su éxito se debió a la velocidad. Cuanto más rápido un capitán pudiera mover el producto de un puerto a otro, más dinero se podía ganar, y hubo una dura competencia de Portugal e Inglaterra. Cuanto más rápido sea el capitán, más rica será la tripulación. A principios de siglo, viajar de Indonesia a los Países Bajos solía llevar alrededor de un año. Pero luego llegó 1678, cuando el famoso capitán Bernard Fock hizo el viaje en menos de 4 meses. Se los había arreglado para navegar a través de toda África, en medio del Océano Índico y de regreso a Europa, unas 4 veces más rápido que cualquier otra persona del mundo. No tenía un barco especial, los vientos no lo trataban de manera diferente, simplemente navegaba más rápido, como por arte de magia. Este viaje increíblemente rápido no tardó en provocar rumores. La gente comenzó a susurrar que Bernard había hecho un trato con el diablo. Solo con la ayuda de Satanás pudo convertirse en el capitán más rápido del mundo, haciéndose asquerosamente rico. Y en verdad, incluso en estos días, nadie tiene idea de cómo logró hacer el viaje tan rápido si no fuera por ayuda del diablo.
Número 2. Jonathan Moulton. Jonathan Moulton es una figura famosa de la historia antigua de New Hampshire. En el siglo XVIII ascendió a las filas políticas como una especie de comadreja. Engañó al gobernador Bennet Wentworth para que le diera una gran concesión de tierra, un lugar que actualmente se llama New Hampton. También cambiaba de lealtad cada vez que se ajustaba a una causa. Protegió New Hampton de la guerra revolucionaria. Luego cambió de bando y apoyó al ejército continental durante la batalla de Saratoga. Continuó siendo un poderoso líder político que cambiaba de opinión hasta su muerte en 1787. Actualmente los historiadores lo consideran el hombre más rico de Hampton, pero se sabe muy poco sobre su vida. Presumiblemente era hijo de un ebanista y ganó su inmensa fortuna comprando y vendiendo mercancías. Aparentemente también era un ladrón de tesoros, sacando naufragios en la costa de New Hampshire. Sin embargo, hay una teoría mucho más oscura que rodea a Jonathan. Después de que murió y fue enterrado en una tumba sin nombre, la gente comenzó a difundir rumores de que Jonathan había hecho un trato con el diablo. Seguramente vendió su alma por una bota llena de oro por cada año de su vida. De hecho, cuando estaba muerto, Satanás presumiblemente robó su cadáver de su tumba y luego una bota llena de oro la dejó en su lugar. Número 1. Gilles de Rais. Gilles de Rais es uno de los peores asesinos en serie de la historia. Sin embargo, luchó junto a Juana de Arco en el siglo XV como noble prestigioso. Dedicó toda su vida a defender a Francia de Inglaterra y luchó contra el amargo final cuando Francia salió victoriosa en la Guerra de los 100 años. Después de que dejó de ser un héroe con Juana de Arco, Gilles fue condenado por un tribunal de Nantes por asesinar a 150 niños en rituales ocultos satánicos. Fue arrestado en 1440 después de que secuestró a un sacerdote y las autoridades de la iglesia local empezaron a sospechar. Era una figura aterradora que después de que lo colgaran y lo quemaran en 1440, luego de un juicio de 5 días, se convirtió en la inspiración para el cuento popular francés de Barba Azul. El problema para Gilles fue que una vez que se retiró del servicio militar comenzó a derrochar su fortuna. Hizo un montón de malas inversiones, tenía un estilo de vida glotón y quebró. Para restablecer sus finanzas y recuperar su riqueza, recurrió a las artes negras. Gilles de Rais comenzó a asociarse con hechiceros y participar en rituales. Estos rituales generalmente implicaban sacrificar humanos y desmembrar niños para convocar al diablo. Su objetivo era llegar a un acuerdo con Satanás o en realidad con cualquier fuerza demoníaca que lo escuchara para volverlo rico, pero al final solo fue un asesino enfermo que terminó ahorcado 5 días antes de Halloween. Su número oficial de víctimas es de 150, pero algunos historiadores dicen que pudo haber llegado hasta las 600. Gracias por ver el video. ¿Qué tendría que ofrecerte el diablo para que entregues tu alma? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 10. Gigantes bíblicos. En lo que respecta a los científicos, nadie en el siglo XXI ha visto jamás a un gigante bíblico con sus propios ojos. Sin embargo, hay evidencia de que se ha descubierto en Israel que sugiere que estos seres vivieron durante los días de la Biblia. Los Nefilim se describen en la Biblia como los hijos de los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Cuando los ángeles vieron lo atractivas que eran las mujeres humanas, no pudieron evitarlo y comenzaron a reproducirse con ellas. Los descendientes de la unión antinatural fueron llamados Nefilim, gigantes que caminaron sobre la faz de la tierra. Se decía que eran tan terribles que Dios envió una inundación para matar todo en el planeta y hacer borrón y cuenta nueva. Los Nefilim supuestamente eran mucho más altos que los humanos comunes, pero por lo demás eran bastante similares. Si se encontraran en el registro arqueológico, la única diferencia sería que tenían huesos mucho más grandes que los nuestros. En el libro de Enoch, estos gigantes presuntamente vivían en el monte Hermón en Israel. Coincidentemente, este fue el mismo lugar donde el rey bíblico Og se levantó para luchar contra los israelitas. Og posiblemente fue enterrado debajo de la misteriosa formación rocosa llamada Rueda de los Gigantes. Es una serie de anillos concéntricos con un gran montículo en el centro que cubre una misteriosa cámara oculta. En Deuteronomio, Og era el único hombre que quedaba de los días antes del diluvio, además de Noé y su familia. En la tradición judía se enseña que sobrevivió aferrándose al costado del arca como un polizón. Se ha dicho que Og era un gigante que dormía en una cama de más de 4 metros de largo. De hecho, técnicamente no se ha encontrado ni documentado sus huesos, pero muchos eruditos cristianos creen que la Rueda de los Gigantes es el lugar de entierro del último Nefilim. Número 9. Visiones bíblicas. En el Centro de Investigación de Experiencias Fuera del Cuerpo de Los Ángeles, los investigadores creen que han establecido conexión científica a través de las visiones de ángeles y otros encuentros bíblicos, específicamente los que se discuten en la Biblia. Se instruyó a 30 voluntarios sobre cómo tener experiencias extracorporales. Se les dieron instrucciones sobre qué hacer mentalmente al despertar en medio de la noche y volverse lúcidos justo después de un sueño o una pesadilla. Se suponía que estos procedimientos culminarían en experiencias extrañas que podían percibirse como
como encuentros con seres celestiales. 15 de los 30 voluntarios experimentaron tales encuentros. A los voluntarios que reportaron visiones de ángeles se les dijo que recrearan las historias de Elías en la Biblia. Elías va al desierto y se queda dormido bajo un árbol, exhausto y listo para morir. Justo antes de que muriera, un ángel despierta a Elías y le dice que coma. Cuando Elías despierta de su visión, encuentra una barra de pan y una jarra de agua. Los investigadores pensaron que este pasaje bíblico sería lo mejor para que los durmientes tuvieran una visión propia. Sorprendentemente, 9 de los sujetos soñaban con encontrarse con el ángel y comer, mientras que otros 6 solo soñaban con encontrarse con un ángel. Los científicos ahora confirman que cada encuentro con un ángel descrito en la Biblia probablemente fue el resultado de un sueño muy lúcido y un hombre con un bloc de papel cerca. Número 8. Encuentro con el diablo. Había una monja que vivió en el siglo XVII y pudo haber tenido un encuentro aterrador con el villano más grande de la Biblia. Su nombre era Hermana María Crocifissa de la Concezione y vivía en Sicilia a finales del siglo XVII, cuando posiblemente estaba poseída por el mismísimo Lucifer. María nació en 1645 y entró en el convento benedictiano de Palma di Montechiaro cuando solo tenía 15 años. En el año 676 se despertó una mañana cubierta con tinta, con una misteriosa carta escrita en un idioma indescifrable colocada frente a ella. Cuando sus hermanas del convento le preguntaron qué había pasado, ella dijo que estaba poseída por Satán, señor del infierno, y que él la había forzado a escribir el mensaje. Esto puede sonar como una premisa de una película de terror de clasificación B, pero es 100% cierto. La carta sigue existiendo hasta el día de hoy y fue descifrada recientemente, 340 años después, gracias a un grupo de informáticos italianos. Un equipo del Ludum Science Center utilizó un nuevo programa para realizar la decodificación. Los científicos cargaron en el programa todos los idiomas que la Madre María podía haber conocido y la carta resultó ser una extraña mezcla de los caracteres del latín e incluso del griego rúnico. La carta describe a la Santísima Trinidad como pesos muertos, dice que Dios fue levantado por el hombre y remata diciendo que Dios y su religión es un sistema fallido que no funcionó para nadie. Creen que María probablemente sufría de esquizofrenia, razón por la cual escribió la extraña carta. Otros creen que las extrañas divagaciones son prueba de que realmente estaba poseída por el diablo. Número 7. El Leviatán. El Leviatán se describe en la Biblia como una bestia increíble, una criatura marina con una naturaleza serpentina. El Leviatán no era una serpiente marina, sino un animal aterrador con un cuello poderoso y dientes afilados que exhalaba humo por la nariz, como un caldero hirviendo. Los investigadores creen que el Leviatán en la Biblia puede haber sido una especie extinta de ballena con forma de serpiente llamado basilosaurio. Los restos de esta criatura fueron descubiertos en el sitio de Wadi al-Hitan, en el suroeste de Egipto. El nombre de este lugar se traduce como Valle de las Ballenas. Es un páramo seco, donde se pueden ver esqueletos gigantes de antiguas ballenas extintas que sobresalen de la arena. Toda el área fue una vez un mar, y ese mar se ha ido y miles de años de viento han revelado lentamente los huesos de monstruos marinos muertos. Algunas de estas bestias eran Basilosaurus, criaturas que podían llegar a medir aproximadamente 21 metros de largo. Eran depredadores de ápice y parecían dragones submarinos. Los eruditos bíblicos creen que los pasajes del libro de Job pueden conectarse directamente con el Valle de las Ballenas. Cuando los antiguos egipcios se encontraron con este lugar en el desierto y vieron los huesos triturados de monstruos marinos tirados en el polvo, interpretaron que eran monstruos reales, se convirtieron en leviatanes y se suponía que habían sido aplastados por Dios o devastados tras una sequía catastrófica. Otra teoría es que el leviatán era un término general para todas las ballenas, criaturas que Job y otros habrían podido ver en el océano. Número 6. Ronald Hunkeler y el encuentro con los demonios. Ronald Hunkeler tuvo un encuentro aterrador con demonios en 1949 y los sacerdotes le practicaron un exorcismo al joven hace 70 años. Fue una prueba angustiosa que se convertiría en la inspiración para el famoso libro El Exorcista. Este encuentro bíblico comenzó en Washington, D.C. cuando Ronald, de 13 años, aprendió a usar la tabla Ouija con la ayuda de su amada tía Harriet. Después de que su tía falleciera, Ronald comenzó a experimentar cosas extrañas. Escuchó rasguños provenientes del piso y las paredes, su colchón se movía al azar y comenzó a mostrar signos de problemas psicológicos. La familia de Ronald estaba desesperada por ayudar al niño, por lo que consultaron a todos, desde su médico hasta el psiquiatra. También hablaron con un ministro, quien estaba preocupado por la posesión demoníaca y sugirió a la familia que buscara ayuda de los jesuitas. En febrero de 1949, la iglesia concedió el permiso al padre E. Albert Hughes para realizar un exorcismo. El padre católico amarró al niño a su colchón y comenzó el proceso, pero Ronald se liberó y atacó al sacerdote
sacerdote, dejando el ritual inconcluso. Luego la familia se mudó a San Luis, donde 2 jesuitas acordaron volver a intentarlo con un exorcismo. Creían que el niño estaba poseído por 10 demonios, no solo uno. Tomó noche tras noche realizar repetidamente el exorcismo hasta que finalmente los sacerdotes se abrieron paso. El niño volvió a la realidad y dijo que tuvo una visión de San Miguel derrotando a Satanás en el campo de batalla. Afortunadamente ese fue el final de la posesión demoníaca de Ronald, pero si realmente tenía demonios viviendo dentro de él o no, nadie lo sabrá nunca. ¿Crees que la posesión demoníaca es posible o crees que hay otras explicaciones para analizar los síntomas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. La serpiente con piernas. Después de que la serpiente persuade a Eva para que pruebe el fruto prohibido, Eva convence a Adán para que también lo coma. Todos se meten en problemas con Dios. Adán y Eva son desterrados. Dios maldice a la serpiente para que se arrastre sobre su vientre y coma tierra por el resto de su vida. Esto parece bastante normal, hasta que escudriñas el pasaje y te das cuenta de que implica que antes del evento la serpiente tenía piernas. Este es un pasaje que a menudo se pasa por alto en el libro del Génesis. En 2019, científicos de Argentina descubrieron un ancestro fosilizado de serpientes modernas que alguna vez tuvieron patas. Esto parece respaldar la idea de que Dios maldijo a la serpiente para que no tuvieran las extremidades. Lo extraño es que los fósiles tienen 100 millones de años. Eso significa que son anteriores a la Biblia por una cantidad enorme de tiempo. Sin embargo, los científicos dicen que las serpientes probablemente perdieron sus patas delanteras millones de años antes de que sus patas traseras. Es posible que en la época en la que se escribió la Biblia todavía quedaban algunas serpientes que se movían con 2 patas traseras rechonchas. Número 4. Carros en el cielo. En el libro de las Revelaciones, Zacarías tiene una visión del Apocalipsis. En un momento describe haber presenciado carros de fuego saliendo de las nubes. Estos carros estaban hechos de hierro macizo y bronce y eran conducidos por caballos rojos, negros y blancos. En el año 66 el emperador romano Josefo tuvo una visión similar. Supuestamente vio con sus propios ojos un ejército de nubes de carros metálicos resplandeciendo en el cielo. Poco después de que el emperador viera estas cosas misteriosas en el cielo, atacó Jerusalén y quemó su gran templo hasta los cimientos. El emperador Josefo no fue la única persona en el mundo antiguo que vio algo extraño en el cielo y lo interpretó como carros de Dios. Y ha habido un largo debate sobre si estos carros de fuego eran profecías divinas o visitantes extraterrestres. El científico de la NASA, Richard Stoddard, cree que con la introducción de la Biblia, la gente del siglo I comenzó a interpretar los encuentros extraterrestres como si tuvieran visiones divinas de Dios. Estas personas pensaron que estaban viendo la voluntad de Dios y su ejército de ángeles escondidos en las nubes, cuando en realidad podían haber estado viendo naves extraterrestres flotando en el cielo. Número 3. Unicornio bíblico. Una de las criaturas mencionadas en la Biblia es el unicornio. Extrañamente se discute en una conversación informal con leones y cabras. En el libro de Job, los unicornios no son bestias míticas o monstruos de leyenda, sino animales muy reales que caminan junto a los humanos. Nueva evidencia arqueológica ha demostrado que los humanos pueden haber visto unicornios en los días en que se escribió la Biblia. Los autores bíblicos podrían haber sido algunas de las últimas personas que vieron físicamente unicornios antes de que se extinguieran. En Kazajistán, los investigadores encontraron el cráneo de una criatura muy parecida a un rinoceronte mezclado con un caballo. La criatura ha sido apodada el unicornio siberiano y su cráneo data de solo 29.000 años. Antes de que se descubriera este cráneo, los científicos creían que el unicornio siberiano se extinguió hace 350.000 años. Ten en cuenta de que el unicornio real no se parecía en nada a lo que conocemos de los cuentos de hadas y no era un hermoso corcel blanco con un cuerno dorado. En cambio, era una bestia peluda parecida a un caballo con un cuerno de rinoceronte gigante que sobresalía de su frente. Aunque este espécimen en particular tiene 29.000 años, es probable que no se sepa cuándo se extinguió. La criatura, que medía aproximadamente 1.8 metros de altura y pesaba 4.082 kilogramos, pudo haber vivido hasta hace muy poco. Si los autores de la Biblia escribieron sobre una criatura como si ellos mismos la hubieran visto, hay una alta probabilidad de que lo hayan hecho. Número 2. El ángel y el senador. En 2013, el senador de Illinois, Mark Kirk, afirmó que se encontró con 3 ángeles. El senador republicano dijo que fue visitado por estos seres mientras se recuperaba de un derrame cerebral. Los ángeles se pararon al pie de su cama en el hospital New Western Memorial
en Chicago y le preguntaron si quería ir con ellos. Sin embargo, Mark les dijo que no y que aún no había terminado de vivir en la Tierra. Según el cirujano de Mark, el Dr. Richard Fessler, las funciones cerebrales del senador eran completamente normales en el momento en que supuestamente se encontró con los ángeles. Su proceso de pensamiento era normal y su estado mental estaba perfectamente bien. Mark es ahora uno de los 8 millones de estadounidenses que creen haber visto físicamente, con sus propios ojos, mensajeros angelicales del cielo. Al igual que los 8 millones de estos presuntos avistamientos, no hay forma posible de confirmar o negar lo que vieron y nunca ha habido una prueba definitiva capturada en cámara. Número 1. La serpiente gallo. La cocatriz, un híbrido de gallo y serpiente de la mitología medieval, es una de las criaturas más extrañas mencionadas en la versión King James del Antiguo Testamento. La cocatriz se menciona varias veces, generalmente como una especie de castigo. Por ejemplo, en Jeremías 8:17 dice: «Porque he aquí, enviaré entre vosotros cocatrices y os morderán». Fue descrito como un extraño animal nacido del huevo de una gallina, pero con alas de murciélago, cola de serpiente y patas y cabeza de gallo. En el pequeño pueblo inglés de Wormwell, uno de estos monstruos bíblicos supuestamente aterrorizaba a los ciudadanos en la Edad Media. Presuntamente un pato puso un huevo que luego fue empollado por un sapo y la criatura que nació se convirtió en un monstruo. Parecía un dragón en miniatura. Fue cuidado por los aldeanos, que sentían curiosidad por la criatura hasta que creció tanto que comenzó a matarlos. Si la cocatriz o alguna otra criatura mutante aterrorizó el pueblo, nunca lo sabremos. Sin embargo, la leyenda es muy real y molestó tanto a los lugareños que hasta la década de 1930 probablemente se negaban a comer huevos de pato. Gracias por ver el video. ¿Crees que los antiguos avistamientos de ángeles eran realmente solo ovnis en el cielo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.